Hola, amigos del grano de mostaza. Tenemos hoy el inmenso placer, el gusto de hablar con Caroline Myss. Ella es la autora de Un tiempo para la gracia, un libro precioso que sé que os va a encantar, en el que habla de la curación, habla del efecto de la gracia, de cómo podemos utilizar la gracia. Y tenemos la suerte de tenerla aquí hoy con nosotros. Es un libro muy recomendado, es realmente muy impactante, es muy completo, muy interesante, habla del perdón de una forma muy nueva para nosotros, los estudiantes del curso, y bien, es recomendado de todo corazón. Thank Eh, you. Hola, Caroline. Hello, Caroline. How are you? ¿Cómo estás? I'm bien, gracias. And gracias for that beautiful introduction. Thank you. I understood it. Ah, ya, good, thank you. Bueno, pues empezamos con las preguntas sobre el libro. El libro se titula Un tiempo para la gracia. Y entonces la primera pregunta evidente es, ¿qué es la gracia? ¿Qué Oh, es la gracia y cómo opera la gracia? so the book is titled Time for Grace, A Time for A Grace. Time for Grace. And what is grace? And how does it work? And how does it work? Big question. Well, you're not the first to ask me that. Bueno, no eres la primera que me pregunta esto. Grace, the best way to understand grace is that it is a mystical substance. La It's mejor not manera de entender la intellectual. gracia es que es una sustancia mística. Right. It's not intellectual. Grace is a force that comes in. I think of it like this. Like there's toilet water, cologne, and perfume. Yo pienso en la gracia como esto. Hay agua de colonia, hay esencia sería y perfume. And mostly our energy is like cologne or toilet water. Y mayormente nuestra energía es como la colonia o como el agua de baño, el agua de toilette. And grace is perfume. Y la gracia es el perfume. And it comes into our lives quietly when we need to when we need to be um, wiser than we could in a moment, when we need to transition from Mm. one state to another. Grace is Entra en that. nuestra vida calladamente cuando necesitamos transitar de un estado al siguiente. Grace is, provides a thought, for example, La that gracia, por ejemplo, nos da un pensamiento that in a situation you are not capable of thinking of, but suddenly it comes into you. por ejemplo, que en una situación no serías capaz de pensarlo, pero de repente te llega a ti. And let me give you an example that everyone can relate to. Y permíteme darte un ejemplo que todo el mundo va a entender. When people get into arguments, Cuando la gente discute, oftentimes they forget about what they're arguing about and they simply want to win. a menudo olvidan de qué están discutiendo y simplemente quieren ganar. And when that happens, they start pulling on wounds from the past. And you've always done this and you always said that. Y cuando ocurre esto, empiezan, digamos, a tirar de las heridas del pasado. Siempre haces esto, siempre actúas así o haces lo otro. And oftentimes there's one thing, one wound, one memory that really could hurt the other person. Y a menudo hay una cosa, hay un recuerdo, hay una situación que realmente puede hacer daño, puede herir a la otra persona. And just as you're ready to say that to the other person, because all you want to do is win. Y A thought, justo cuando estás preparado para decirle eso a la otra persona, porque en realidad lo único que quieres hacer es ganar, justo cuando estás preparado, a thought comes into your head that says, are you sure you want to say that? te viene el pensamiento a la cabeza que te dice, ¿estás seguro de que quieres decir eso? And it's out of the clear blue. And that thought oftentimes is filled with this deep understanding that if you say it, you're going to destroy this relationship forever.
Y a menudo este pensamiento, que viene de la nada, está dotado de esta profunda comprensión que si de hecho dices eso que ibas a decir para ganar, vas a destruir esa relación para siempre. And that's when people will often storm out of the room and just say, I'm leaving here. Y en esos casos es cuando la gente simplemente sale corriendo de la habitación y dice, me voy de aquí. And you don't imagine that grace could be the force that pushes you out of in the middle of a horrible argument. But later, when you realize what you almost said, you have a deep sense of gratitude that you stopped yourself. Y quizá no relaciones la gracia con esta salida corriendo de la habitación, pero después, al reflexionar, te das cuenta de que estás muy agradecido de que te haya venido ese pensamiento y te hayas detenido de decir esa cosa hiriente. And you may never say, I must have just had grace come into me. You may never think that way. Es posible que nunca pienses, la gracia vino a mí. But if you thought, what stopped me? Pero si piensas, ¿qué me detuvo? It's that mystery. And grace always works to prevent you from harming yourself or others. Y la gracia siempre te impide dañarte a ti mismo o dañar a otros. It doesn't mean you listen to it. Sometimes people don't. But because heaven can't control you, it can only whisper in your ear, and that's grace. La gente no siempre la escucha, algunas veces sí y otras no, pero el cielo no te puede controlar, simplemente te susurra cosas y eso es la gracia. And how often people will say, I don't know how I can survive this situation. And then suddenly they have a small thought that says, but you will, but you will. Y muchas veces las personas dicen, no sé cómo voy a sobrevivir a esta situación, pero luego escuchan una vocecita que les dice, pero lo vas a hacer, pero vas a sobrevivir, lo vas a conseguir. So that's how grace works. Así es como funciona la gracia. Yeah, so it always moves you slowly, quietly to one little better place. Siempre te lleva suavemente, serenamente a un lugar mejor, a un lugar mejor. Ok, thank you so much. Muchísimas gracias. Ahora la segunda pregunta que le vamos a hacer a Caroline es ¿cuál es la relación entre la gracia y la curación? What is the relationship between the healing and grace? Grace and healing. Grace and healing. Well, they are, I believe, intimately connected. Creo que están íntimamente conectados. Remember that when we talk about healing, are we talking about just feeling better, or are we talking about truly healing the source of why we are in pain, disease, or anguish? Al hablar de curación tenemos que preguntarnos simplemente, ¿estamos hablando de sentirnos mejor o de ir a la raíz, a la fuente de la causa por la que sentimos dolor o angustia, por la que nos sentimos mal? For example, Por ejemplo, people can get very extreme headaches from tension and anxiety. por ejemplo, la gente puede tener dolores de cabeza extremos en función de la tensión, de la ansiedad. And they can get treatment for that. They can do acupuncture or get medication, and it can help their headaches go away for a while. Y pueden obtener ayuda médica para eso, pueden ir a acupuntura o medicinas y esos dolores de cabeza se pueden ir, se pueden disipar. But medication does not give you the courage to ask, why am I so frightened? And what am I so frightened of? Pero la medicación no te da el coraje para preguntarte por qué tengo tanto miedo, de qué tengo tanto miedo. And it's grace that finally gives someone the courage to say, these headaches are brought about
by anxiety. What am I so anxious about? What am I afraid of? And now you're being pointed toward what actually will heal you. Y la gracia es lo que te da el valor para preguntarte realmente de dónde me viene esto. Y es lo que te lleva a apuntar hacia aquello que realmente te va a curar, lo que te va a curar. Because there's no such thing as a pill that can make you kind, or can make you trust, or can make you believe, but everything that has power is invisible. No hay ninguna píldora que te pueda hacer bondadoso o que te pueda que te pueda cambiar realmente por dentro. Todo lo que tiene valor, todo lo más valioso es invisible. Ok, thank you. Gracias. En tu libro dices una frase que a mí me resultó impactante. In your book, you wrote a certain sentence that really impacted, you really felt, Miguel really felt. En la que dices, el perdón es algo entre Dios y tú. You say that forgiveness is between you and God. Más que entre tú y la persona que supuestamente te ha herido o te ha... More than me or you, the other person who supposedly has hurt you. So maybe you could explain that for us as well. Yes. Well, forgiveness is a deeply mystical thing to do. Bueno, el perdón es algo profundamente místico. Because it challenges everything you actually believe in terms of fairness and justice and what's right in your world. Porque cuestiona todo lo que crees en términos de justicia, de lo que es equitativo y justo en tu mundo. But if you think of it from a mystical point of view, pero si piensas en ello desde un punto de vista místico, our interactions, we operate from a position that we are the center of the universe. Operamos desde un lugar en el que nosotros somos el centro del universo. And that everything that happens, y todo lo que ocurre, everything, and that when something doesn't work out, we're owed an explanation. Entonces sentimos que cuando algo no funciona como nosotros queremos, se nos debe una explicación. At the same time, we have a colliding belief, a greater truth. Y al mismo tiempo tenemos otra verdad mayor. That maybe the reason why things happen as they do is much greater than what we can see. Es que quizá la manera en que ocurren las cosas tienen que ver con algo que es mucho más grande de lo que podemos ver. That maybe if we have past lives, future lives, maybe there is a whole cosmic history we know nothing about that is active in every one of our relationships. Tal vez si tenemos vidas pasadas y tenemos vidas futuras, tenemos como un gran mosaico de historia y de asuntos que están ocurriendo del que no tenemos ni idea en nuestra vida y en nuestras relaciones. And it's very hard for us to comprehend that even in the worst possible encounters, even in the worst abuse. Y nos resulta muy difícil comprender que incluso en los encuentros más duros, en el peor de los abusos, it's very difficult for us to ever say, what is my role in why this has happened? Nos resulta muy difícil preguntarnos cuál es mi papel en que esto esté ocurriendo. ¿Qué es mi rol? Sí, ¿cómo participo yo en esto? ¿Cuál es mi rol en esto? Yeah. And sometimes the answer is more than we can comprehend. Like, we do not yet grasp
that all life breathes together. Sí, a veces la respuesta es mucho más grande de lo que podemos comprender, en el sentido de que no entendemos que la totalidad de la vida respira conjuntamente. We do not understand the nature of our own power at all. No entendemos la naturaleza de nuestro propio poder en absoluto. We still think of ourselves as individual units that are not attached to everything else in the world. Todavía pensamos en nosotros mismos como individuos, unidades individuales que no están vinculadas con todo lo demás en el mundo. But the truth is, we are connected to every single soul on this planet. Pero la verdad es que estamos conectados con todas las demás almas en este planeta. We have an internet that works like the internet. Tenemos un internet interno que funciona como el internet externo. And this is a huge cosmic truth. Y esto es una gran verdad cósmica. That means that we are all simultaneously participating in the evolution of the human experience. Quiere decir que todos estamos participando simultáneamente en la evolución de la experiencia humana. And as Jesus taught, or Buddha, or any of the great masters, what is in one is in the whole. Y como enseñó Jesús o Buda o cualquiera de los grandes maestros, lo que está en uno está en el todo. So long as there is darkness and negativity in human nature, mientras haya oscuridad y negatividad en la naturaleza humana, that darkness can manifest in our lives in some way. Esa oscuridad se podrá manifestar en nuestras vidas de algún modo, de alguna manera. And here's the big word, Miguel. It's not personal. This is an impersonal universe. Y esta es la gran palabra, no es personal. Este es un universo impersonal. It's like the law of gravity. Everybody who jumps off my balcony is going to fall. Es como la ley de la gravedad. Cualquiera que salte por mi balcón se va a caer. The nature of God is law. La naturaleza de Dios es ley. And our whole system of life, our biology, everything is set up on laws, mathematics. This is God. So God is impersonal, but intimate. De modo que digamos, todos los aspectos del universo, incluso la biología, está establecido sobre leyes, y eso es Dios. Dios es impersonal. But intimate, deeply intimate. Now, pero íntimo y profundamente íntimo. How we get to understand forgiveness and why it was the core teaching of Jesus. Entonces, ¿cómo llegamos a entender el perdón y por qué fue la enseñanza nuclear de Jesús? When people have experiences that are so difficult for them, betrayal or whatever. Cuando la gente tiene experiencias muy difíciles para ellos, por ejemplo, como una traición, it is really the most important thing they can do is to take a look at how that experience is impacting them and what it's bringing out in them. Lo más importante que pueden hacer es ver cómo esa experiencia está impactando en ellos y mirar lo que está sacando de ellos, que está haciendo brotar de ellos. It's the way, if I use Jesus, he went through this horrendous death and crucifixion. He goes through this. He goes through betrayal. Si hablamos de Jesús, él, digamos, pasa por esta horrible crucifixión, es traicionado. He goes through being accused of things that were completely unjust. Se le acusa de cosas completamente injustas. His friends abandon him. Sus amigos le abandonan. He is tortured. Es torturado. And then even as he's on the cross, he says to his father, "Why have you abandoned me?" So incluso cuando está en la cruz le dice a su padre, ¿por qué me has abandonado?
But what he says is, oh, wait a minute. And he looks at everybody and he says, or so it's written, Father, forgive them. They don't know what they're doing. Pero justo a continuación mira lo que está pasando alrededor y dice, Padre, perdónales, ellos no saben lo que hacen. Okay, now, what if the whole purpose of his life ¿Qué pasaría si todo el propósito de su vida was to say to us, the reason you suffer is because you take this life personally, and it's not personal? toda la razón por la que sufrís es que os tomáis esta vida personalmente y no es personal. And that if when things happen and it brings out the worst in you, maybe it happened so that you could discover how dark you are inside. Cuando ocurren las cosas malas, quizá ocurran para que puedas descubrir la oscuridad que tienes dentro. I said to one woman in a workshop who could not stop talking about her divorce and how much she hated her husband and how unfair it was. Le dije a una mujer que vino a un curso y que hablaba todo el rato de su divorcio, se quejaba de su marido y lo injusto que había sido todo, y no paraba de hablar de esto. And I said, did you ever know that you had that much hate in you? Yo le pregunté, ¿supiste alguna vez que había tanto odio dentro de ti? Or that you were capable of wishing horrible things upon another person? ¿O de que eres capaz de desear cosas horribles a otra persona? And she looked at me with surprise. She said, are you taking my husband's side? Ella me miró sorprendida y me preguntó, ¿estás tomando el lugar el bando de mi marido? And I said, no, actually, what I want you to look at is that you are so angry because your plans did not work out. No, lo que quiero es que veas que estás muy enfadada porque tus planes no han funcionado. And whether you were married to that man or any other man, Y tanto si hubieras estado casada con ese hombre con cualquier otro, wouldn't have mattered. It's impersonal. no, What matters is, no habría importado porque es impersonal. what you have to realize is you are really angry because you feel out of control. And it doesn't matter what man would have activated that. Lo que tienes que darte cuenta es de que estás muy enfadada porque te sientes fuera de control y no importa de qué hombre ahí fuera te ha separado, te habría separado. And you have to look at your deep fear of feeling out of control and vulnerable in the world, and whether it was that man or someone else, it woke this up in you. Lo que tienes que mirar es tu profundo miedo de estar en el mundo, independientemente de este hombre o del otro hombre, simplemente esta situación ha despertado ese miedo en ti. Esa vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad. And what forgiveness is the realization El that perdón es el darse cuenta this darkness in me, he did not put in me, or this, it was in me. This situation woke it up. Esta oscuridad, este exmarido no la puso en mí. Simplemente la situación reveló que yo tenía esta oscuridad dentro de mí. And maybe the great gift is that I now see what I have to heal in myself. And that's why this divorce, this is what it broke. So I want to forgive and let it go, because it's taught me what I have to heal in myself. And maybe it saved me from a cancer, or maybe it saved me from something worse. Entonces, igual lo tengo que agradecer porque ahora veo lo que tengo que curar en mí, me tengo que curar en mí, y posiblemente o quizá me ha salvado de un cáncer este divorcio, o quizá incluso de algo peor. It's hard for people to understand this because they cling to their wounds. And a la gente le resulta difícil entender esto porque se aferran, se apegan a sus heridas. And we have pride and we have anger and we think these things should never have happened to us.
Y somos orgullosos y estamos enfadados y pensamos, esto nunca debería haberme ocurrido a mí. But if you became impersonal about your own life, you would realize I'm going through what every human being goes through, and now it's my turn. Pero si te lo tomas impersonal, te darás cuenta, estoy pasando por lo que todos los seres humanos pasan, solo que ahora es mi turno, ahora me toca a mí. And what I heal in myself helps to heal the whole. Y aquello que cure en mí ayudará a curar el todo, la totalidad. Yeah. Yeah. Okay. Thank you so much. Muchas gracias. Y una pregunta más. One more question. Yes. You talk about, hablas de desafiar la gravedad. Y yo lo entiendo como ir más allá de la pesadez, de lo establecido, de las normas establecidas. You talk about Defying gravity. defying gravity and going beyond, like material is in the material. Yeah, going beyond like the set rules, or the set laws of the material world, Yeah. like venturing beyond. Yes. Yes. So if you could comment on that just a little bit, si pudieras comentar sobre esto un poco. Well, okay. There are the physical laws of science, Están las leyes físicas de la ciencia and there are mystical laws. y están las leyes místicas. So cause and effect De modo que causa-efecto is the same, but when it works in the soul, es lo mismo, pero cuando funciona en el alma, it's conscious and it's fluid. es consciente y fluida. Because now you're working with creation. By the time something is physical, it's created. Porque ahora estás trabajando con la creación. Para cuando algo es físico, ya ha sido creado. This is why it's important to understand how powerful every choice is you make. You are influencing creation. Por eso es importante entender lo poderosa que es cada una de las elecciones que hacemos, porque estamos influyendo en la creación. And this is why prayer is so important. Y es por esto que la oración es tan importante. When one of the things this so many saints realized was when they said to God, I surrender to you. Una de las cosas que muchos santos se dan cuenta es que cuando dicen a Dios, me rindo a ti, It wasn't because they felt they had failed. It was because they realized how powerful they were. no es porque hubieran sentido que ellos habían fracasado, sino porque de repente se dan cuenta de lo poderosos que eran. And that every word they said was an act of creation that sent energy into motion. Y que cada palabra que dicen es un acto de creación que envía la energía en movimiento, pone energía en movimiento. And so they said, I surrender my soul back to you. I will only work with your guidance because this is your power in me. Y entonces dicen, rindo mi alma a ti, solamente voy a trabajar con tu poder, porque esto es tu poder a través de mí. And what I try to teach people Y lo que trato de enseñar a la gente is to realize that how powerful they are from the inside out, not the outside in. es enseñarles lo poderosos que son de dentro hacia afuera, no de fuera adentro. Everything is an act of creation. Every thought we have, every feeling, every single emotion sets a consequence. Cada cosa es un acto de creación, cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción, digamos, pone en marcha una consecuencia. And even if a person only said this prayer, hover Incluso over si la God. persona solo dijera esta oración, Don't let me harm anyone today. no me dejes herir a nadie el día de hoy. Just let me leave grace. Simplemente permíteme vivir la gracia. Just that. Solo eso. You would see the whole world as a
theater of grace and of holiness. Veríamos todo el mundo como un teatro de gracia y de santidad. And you would realize everything you do, every smile, every kind word, everything impacts every life you come near. Te darías cuenta de que cada cosa que haces, cada sonrisa, cada acto de bondad impacta en las vidas de los que te rodean. Wow, fantástico. Gracias. Gracias. Una última invitación, más que pregunta, sería... Just the last little invitation, more than a question. Sería, ¿hay algo más que te gustaría añadir? Is there anything else you would like to add? Well, I believe that if people understood how much inner power they had, siento que si la gente entendiera cuánto poder interno tienen, they would never feel hopeless or helpless again. Nunca volverían a sentirse desesperanzados o impotentes, incapaces. And that every prayer is always answered. Just don't tell God how to answer your prayers. Cada oración es respondida, simplemente no le digas a Dios cómo ha de responder a tu oración. Ok, pues thank you very much. Muchas gracias. Estamos encantados de haber conversado contigo. We are delighted to have talked to you. Y bueno, hasta la próxima. And let this space be filled with grace. Oh, beautiful. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you.